Suerte de principiante es un libro muy raro, muy audaz, de Julián. Es una especie de autobiografía indirecta, se puede decir, a pesar de que son originalmente charlas, clases que él fue dando en los últimos años, pero el libro está trabajado como un libro autónomo, digamos, de vuelo propio. Y decía lo de autobiografía porque en apariencia, si uno lee el índice, que es muy claro, muy temático, pareciera un manual de uso en el que Julián contrabandeó partes de su historia, ¿no? Y al revés, usó parte de su historia para contrabandear una constelación de cuestiones alrededor de la escritura. Es un libro sobre la escritura, es un libro sobre Julián Herbert y sobre todo lo demás, porque por eso decía lo de audaz en el sentido de que barre sin ningún miedo con las cuestiones que le van saliendo al camino y de alguna manera el libro te permite ir encabalgando los temas, cosa que vamos a hacer si nos sale a medida que avance la conversación. Las dos columnas, digamos, del libro, creo, son la relación del escritor consigo mismo, en tanto persona, y la relación del escritor con su propia escritura. En este sentido, Julián va barriendo distintas cuestiones que muchas veces parecen ser los alrededores de la escritura, ¿no? Como la relación con el dinero, por ejemplo, con el reconocimiento, con la política. En fin, vamos a ir tocando algunas de estas cuestiones. La primera, si te parece, Julián, sería la de la vocación, ¿no? Que me parece que, igual que el Zen, que es otro, no es un tema el Zen, pero es una especie de espíritu que sobrevuela todo el libro, la vocación estaría en el nudo, ¿no? del libro y de tu vida. Sí, muchas gracias, Matías. Muchas gracias por estar aquí. En México decimos que no sé si aquí se usa eso, pero que en la cama, en la cárcel y en las presentaciones del libro se conoce a los amigos. Yo sé que no nos conocemos, pero gracias por su amistad. Me gusta que empecemos ahí. Muchas gracias, Matías. Me gusta mucho que empecemos ahí porque en realidad la vocación es el título de la última de las 11 charlas. Pero efectivamente es el viaje, digamos, desde la primera charla que se titula La respiración hasta esta última que es sobre la vocación. En realidad es ese viaje. Para mí hay la pregunta acerca del oficio, que creo que es una pregunta que nos hacemos, no sé si todos, pero o quizá deberíamos hacérnosla, no sé, la pregunta sobre el oficio que no termina para mí de tener una respuesta plena, pero que es acerca del lugar que ocupa el oficio en la vida, sí, y en esa medida en la biografía, pero también hasta dónde en la práctica se relaciona con la preparación y qué tan distintas pueden ser una de la otra, qué tan imbricadas están. En fin, a mí lo que me disparó esta idea de la vocación es ciertas nociones que para mí aparecen constantemente. Las charlas, les digo rápido un poco sobre los títulos. La primera se llama La respiración, la segunda se llama la rutina, la repetición, la pregunta. No voy a decirlas todas. A la mitad está una que se llama La dualidad. Hay una charla sobre la emoción ideológica.
Hay una charla que se titula La mala leche, que es una de las que más disfruté hacer, digamos. Los llamo charlas porque para mí indistintamente va a ir del lado oral al lado escrito. Y voy entonces a retomar esto, la idea de la vocación, para hablar sobre la vocación que está en el libro. Y con eso cierro esta primera ronda, que sería, yo pienso en cada proyecto, como se va construyendo, y tiene una lógica para mí interna, como eso que decía Horacio Quiroga de los cuentos, ¿sabes? Que el cuento se construye hacia el interior y que el narrador tiene que ser como estar adentro de la historia, y como si el lenguaje de esa historia solo importara para los personajes que están en ella. Y esa noción que luego Cortázar glosó de manera muy brillante, para mí funciona para pensar en los proyectos en general. Entonces, este es un proyecto que está construido con una serie de andamios, que no todos ellos evidentes. El primero y más básico es que son una serie, el libro está basado en una serie de 11 charlas que yo hice entre 2019 y 2020. Esas charlas las grabamos y están en YouTube, o sea, pueden verlas si quieren, están en YouTube. Pero digamos, esa es como la versión embrionaria de lo que luego trabajamos con los editores de Gris Tormenta para convertir en textos. Los títulos de las charlas tienen una estructura secreta también. Las primeras 3 empiezan con la letra R de radio, la cuarta y la quinta empiezan con la letra P de perímetro, la que está a la mitad, que es la sexta, empieza con la letra D de diámetro. La séptima y la octava son las únicas que tienen 2 palabras en el título. En fin, lo que quiero decir es que hay como una especie de mística, una especie de cábala unipersonal adentro de la estructura del libro. Y para mí eso también son estos juegos mentales que se hace uno nada más para tener un pretexto para escribir, en realidad. Cuando recién dijiste la palabra embrionario, para volver a la cuestión de la vocación, me pareció interesante que en el libro vos tratás de buscar justamente el embrión, digamos, en qué momento vos tratás de definir, o te preguntás si es posible definir el momento preciso en el que alguien decide ser un escritor, ¿no? Ese me pareció un momento saliente, digamos, de la presentación así general alrededor del tema de la vocación. Y a propósito de la vocación, me da la impresión de que en todo el libro lo que le sale al cruce a la vocación es el problema de la plata, del dinero, ¿no? No sé si querés ilustrar un poquito acerca de esta cuestión a los que todavía no leyeron el libro. Ya. Yo creo que inconscientemente todo el tiempo está hablando de dinero. También eso lo digo en algún momento en el libro, que normalmente todos los escritores que hemos sufrido por dinero hablamos de dinero en algún punto, ¿no? Sí, yo creo que es un tema, para mí es un tema que tiene que ver con la noción del oficio, porque pensar en el oficio para mí es también pensar en que la literatura no está en ese como pedestal que no sé, en realidad no estoy seguro de cómo funciona eso en un país como Argentina. En México sí creo que ha habido toda una larga discusión acerca de la pureza literaria, y la pureza ocupa un lugar ahí significativo en la tradición. Y para mí es muy difícil pensar en esos términos, claro, porque finalmente hay una discusión sobre cómo se construyó la literatura mexicana y quiénes son los nombres de la literatura mexicana. Y bueno, la mayoría de los grandes nombres de la literatura mexicana están conectados o con el poder político, con el poder económico y con la Ciudad de México, además.
Entonces, de algún modo también venir como de otros territorios y pensar la escritura como yo he vivido, casi toda mi vida he vivido de escribir, en alguna época de hacer promoción literaria, pero básicamente el tiempo que he pasado viviendo de escribir es porque escribes artículos, crónicas, reportajes, y en los años recientes escribir para medios audiovisuales. Y creo que eso también te da como a mí me ha dado por lo menos, otra perspectiva del oficio, en ese sentido del que hablabas tú también, de cómo se relaciona con lo vital, porque tiene esta vertiente pragmática que sí es el dinero, pero también es el tiempo, ¿no? El tiempo de la escritura y cómo sucede el tiempo de la escritura, y también el tema de lo didáctico, ¿no? La didáctica de la literatura es una forma de pagar la renta, pero también hay un nivel de gratuidad debajo de eso, porque es muy difícil. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, no vayan a abusar de lo que voy a decir, por favor. Me cuesta mucho trabajo decir que no cuando alguien me pide que revise un manuscrito, por ejemplo, ¿no? Y eso a veces involucra dinero y a veces involucra otras cosas, otra amistad, por supuesto, admiración, la perspectiva de que alguien puede o no. Y luego están detrás de eso también los compromisos políticos, etcétera. Entonces, creo que para mí la parte de la reflexión acerca del oficio es la reflexión acerca del contexto donde se practica un oficio. Y pienso que en el fondo todo esto que estoy diciendo suena como lo que diría un artesano medieval. Y sí hay algo como un poco medieval, creo yo, claro, sin la materialidad tan estricta. Pero esa es otra preocupación para mí, cómo llevar la literatura a una conexión con el mundo material, no solo con el mundo material en el sentido del dinero, sino con la relación con los objetos y la relación que tiene las palabras con las cosas. Claro. No, la intriga iba en una segunda instancia en esta dirección. México es probablemente el país que mejor ha amparado a los escritores en las últimas décadas con el sistema que tiene de subvenciones, etcétera. Entonces, en ese sentido te quería preguntar si a vos de alguna manera ese sistema que ampara mucho mejor que los otros países de habla hispana, te ha incomodado de alguna manera o trastocó tu relación con la escritura. No, la verdad no. Tengo que confesar que yo trabajé 14 años haciendo promoción literaria y eventualmente en algún momento pude, siendo todavía más o menos joven, pedir una beca. Hay estas becas de jóvenes creadores que puedes pedir en México. Bueno, ahora el sistema está mucho menos bien de lo que estuvo en algún momento, ¿no? Pero, en fin, yo intenté tener una beca de joven creador cuando tenía 22 años y lo logré a los 29 y lo intenté cada año y finalmente lo logré. Y luego he tenido apoyos económicos para escribir, los tuve durante 3 emisiones del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es una beca extraordinaria porque te da dinero para vivir durante 3 años. Y eso no existe, es extraordinario. Es un tema, sí es un tema de discusión muy fuerte, ahorita lo es todavía más, pero hay una estructura meritocrática y lo que sucede en el fondo para mí es que en México no existen proyectos, por ejemplo, no existe una carrera de escritura creativa, ¿no? No existen proyectos académicos que apoyen ese tipo de procesos, que no sé cómo sea en Argentina tampoco, pero por ejemplo en Estados Unidos existen muy claramente, en Europa también. En México no existe eso y lo que existe es el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Yo sí he recibido esos apoyos, estoy de acuerdo con que existan y además he sido jurado también de esos apoyos. Hay una discusión con el poder político, desde luego, pero lo difícil ahora, por ejemplo, es que tenemos un gobierno de izquierda que decidió cortar todos esos apoyos a
a la creación, a los artistas. Y claro, golpeas a tres pintores, por ejemplo, que tienen mucho dinero y venden su obra internacionalmente, y les quitas, digamos, como el dinero con el que pagaban la colegiatura de la escuela de sus hijos, ¿no? Entonces es como, esos serían como el ejemplo de por qué este sistema no funciona. Pero el golpe que le ha dado al teatro, por ejemplo, el recortar esos presupuestos, más allá de a la literatura, al teatro, por ejemplo, al cine, el cine mexicano está hecho pedazos ahora, ¿no? Entonces, no sé, para mí ese era un proyecto en un país donde además el mercado de consumo de la cultura está muy estragado por la cercanía con Estados Unidos. Entonces también creo que parte del proyecto estatal tenía que ver con como si fuera como una zona, un área ecológicamente protegida, la cultura mexicana, ¿no? Porque la acechanza, o sea, la cantidad de películas mexicanas que puedes ver en el cine, por ejemplo, comercialmente, es muy, muy pequeña, ¿no? Esto que estamos hablando del dinero, digamos, es un problema antes, durante y después de la escritura, ¿no? El siguiente problema que planteás, y lo planteás repetidas veces en el libro, es el tema del reconocimiento, la recepción, digamos, ¿no? Ese me parece que es un tema que también no hace a la escritura misma, pero está ahí satelitando, y, ¿no? Como una especie de espada de Damocles. Y bueno, me intriga, más allá de lo que decís en el libro, qué relación has tenido con el reconocimiento, con la crítica. Tomás en un momento el caso de Tablada y la recepción de ciertas cosas de Tablada, pero en fin, pero me interesa en este caso lo tuyo, ¿no? Con tu obra, digamos. Claro, yo creo que son arenas movedizas todo el tiempo y tienen esta doble vertiente de lo que llamamos el campo literario y cómo el campo literario inopinadamente va construyendo desde muchos factores, un fenómeno multifactorial que incluye lo económico, por supuesto, el mercado, lo ideológicamente relevante, los vínculos que determinadas sociedades construyen con su tradición, o sea, por ejemplo, lo más reciente es la ola de reconocimiento de la literatura escrita por mujeres en Latinoamérica, que no solo se da en Latinoamérica, sino que va mucho más allá, ¿no? Y digo que es multifactorial y complejo porque desde esa perspectiva, una de las cosas que pasan es, primero, una de las cosas que han funcionado de la literatura latinoamericana escrita por mujeres en los últimos años, creo yo, es que había algo valioso que vender, ¿no? No digo que haya dejado de haberlo, pero sí creo que se ha desgastado. Pero en esos primeros años de explosión de la narrativa escrita por mujeres en Latinoamérica, yo creo que vimos libros extraordinarios. Y estaban un poco como echados a la orilla y vienen a llenar un hueco importante. Luego el mercado decide que como eso está funcionando, lo va a extenuar, ¿no? Y entonces ya eso empieza a ser más difícil. No es difícil que haya buenos libros, sino encontrarlos en un mar donde hay de todo, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores de cómo se construye el reconocimiento. Para mí el otro problema es lo que el reconocimiento significa para cualquiera de nosotros y la experiencia personal, que para mí este libro es un poco un viaje en esa dirección. Estábamos en una comida con la gente de Random en Argentina hace unos días y les hacía un poco la broma de cómo funciona el reconocimiento. Y decía, bueno, yo me sorprende poder estar en esta mesa porque soy el único que no ha publicado una novela en los últimos 10 años, ¿no? Porque el reconocimiento atraviesa esa zona, ¿no? Yo hace mucho que no venía a Argentina. Yo creo que habría venido antes si hubiera publicado una novela en algún momento, pero por distintos factores que afectan la construcción de este libro, personales e impersonales, no, eso no sucedió. Entonces, creo que el tema del reconocimiento
también implica lo que ese reconocimiento significa para cada uno de nosotros, y también la construcción de un capital político, perdón, de un capital simbólico que te pone en un lugar donde puedes tomar una decisión acerca de qué hacer con lo que tienes, digamos, ¿no? Para mí, esa es una reflexión muy pragmática, pero también que apela a un ethos. Finalmente, para mí, el ethos de la escritura es en mi experiencia, en el fondo es el de la poesía. Yo vengo de hacer poemas y soy uno de esos perdedores que van a seguir pensando de algún modo como poeta siempre, y también tengo que pagar la renta. Entonces, la solución, de algún modo, que yo encontré es esta dualidad, que es que en este momento tal vez no necesito escribir novelas porque estoy escribiendo para medios audiovisuales y eso me da menos reconocimiento, pero resuelve el problema financiero, que el reconocimiento y el problema financiero de pronto van relacionados, ¿no? Entonces, si haces eso, ¿qué puedes hacer con el capital simbólico que tienes, que no te lo tienes que gastar en estar publicando una novela cada 2 años, que es más o menos el ritmo que te imponen las editoriales? Quienes están aquí lo saben, algunos, porque los veo a sentir. Una de las cosas que puedes hacer es hacer ensayos. Y otra para mí fue específicamente, justo después de este libro hice un librito de ensayos sobre narrativa mexicana reciente. Y entonces eso también para mí ha sido un proceso muy interesante, porque pienso que como no estoy escribiendo novelas, puedo hablar sobre las novelas que está escribiendo mi generación, ¿no? Como salir un poco de la caja. Pero bueno, esa no hay una fórmula, ¿no? Una de las cosas que se pueden ver en el libro es la necesidad del humor para exorcizar el problema del reconocimiento, de la recepción, pero también para hablar, como haces en el capítulo que se llama La Tertulia, acerca de los colegas, digamos, ¿no? Que me parece que es un tema que también está presente en otros capítulos del libro, es decir, cómo se lleva uno con los colegas vivos o muertos, ¿no? Sí, hay dos charlas que yo tenía muchas ganas de que estuvieran juntas en el libro, pero además tuvieron una historia. Voy a contar la historia y voy a regresar al tema de los colegas. Estas charlas se hicieron, las charlas como tal, digo, no les digo conferencias sino charlas, porque la verdad es que ustedes, si alguna vez ven alguna en YouTube, se darán cuenta. Las charlas pues, las hicimos en mi casa, en la sala de mi casa, ahí con unos amigos, ¿no? Que son los amigos con los que nos reunimos hasta la fecha. Con algunos ya los expulsamos. Pero el origen del libro en realidad era que yo estaba en la cocina haciendo de cenar para Silvia, mi esposa, que está acá. Y todo el tiempo estaba hablándole de cosas que yo llego a un punto en que pienso que ya está harta, porque además soy repetitivo. Entonces le dije, debería hacer unas charlas en la sala con los amigos. Y me dijo ella, sí, me parece muy buena idea, ¿no? Para librarse de todos estos rollos, ¿no? En fin, yo desde el principio pensé que había 2 charlas que debían ir juntas. Una es La Tertulia, y la otra, una se llama La Tertulia y la otra se llama La Ermita. Y era hablar sobre esto, sobre el medio, sobre los amigos, sobre los enemigos, sobre la discusión, sobre el taller. La paranoia, ¿no? En un momento tocas Hay otra, sí, que es sobre la paranoia también. Son las 2 que tienen P, la pregunta y la paranoia. Pero quería hacer, bueno, La Tertulia y enseguida La Ermita, que es lo contrario, ¿no? El escritor en la soledad, el oficio como algo aislado, solitario, etcétera, etcétera. Ese era el plan desde que planeamos las charlas a mediados del 2019. Bueno, luego vino la pandemia. Entonces, en marzo en marzo del 20 pudimos hacer, digamos que la última antes del encierro, que fue La Tertulia. Luego vino el encierro y la única charla que está hecha sin personas reales ahí es La Ermita. La Ermita la tuve que grabar solo en mi estudio. Y entonces eso fue como esa especie de justicia poética, ¿no? Que cae en ese punto.
La tertulia que habla sobre la relación con los otros escritores también tiene que ver para mí, con la genealogía, ¿no? Con el aprendizaje de otros autores que uno conoce aquí en el mundo. En mi caso, hay un pasaje largo del libro que está de esa charla, de ese ensayo que está dedicado a David Huerta, que es un poeta muy significativo para mí, con quien crecí, que me dio mucho, me permitió acercarme a su sabiduría, y siempre voy a estar agradecido con él por eso. Pero también habla sobre esta sensación, sabes, que creo que todos hemos tenido alguna vez, que estás hablando de un libro, o sea, llega un punto en el que dices, es que este güey tendría que leer este libro va a conectar con... Y terminas agarrando el libro de tu biblioteca y regalándoselo, ¿no? Esa sensación, perdón, baby, Silvia odia que yo haga eso. Pero sí, tiene que ver con eso. Y por supuesto también tiene que ver con los odios y los resentimientos y esos... Ustedes también saben que esos amigos con los que empezaste a escribir no sé, en la prepa o en la universidad y que luego te encuentras con ellos en las ferias del libro y prefieres ni siquiera voltearlos a ver porque llevas 15 años de odio bien cultivado, ¿no? La cuestión esta de la relación con los colegas o con la recepción también, vos la retomás en algún momento subrayando el vaivén o el contraste entre mostrarse y esconderse, ¿no es cierto? Yo quería preguntarte a propósito de esto, ¿qué tan cómodo te sentís vos hablando de lo que haces, hablando de lo que publicaste? Si en algún momento sentís o no que hablar es traicionar lo publicado, traicionar la obra. ¿Cómo te llevas ahí en esa zona, digamos? Bueno, es una pregunta compleja, interesante. Creo que la autorreferencialidad se me da. Trato de construirla lo mejor que puedo. En esa medida, pienso que las prácticas de escrituras orales tienen muchas vetas y muchas vertientes y creo que este tipo de divagaciones en la charla son una de ellas. También sé que uno se remitologiza cuando habla de los libros que hizo, ¿no? Este es un ejercicio, en realidad, más que un ejercicio de presentación, también tiene esta beta de metaficción, ¿no? Voy a hacer construir esta ficción oral acerca de un proceso de pensamiento del que ya ni siquiera estoy completamente seguro de que fue así, ¿no? Está deformado por la memoria. Entonces, pero esa construcción en abismo a mí me interesa también estéticamente, ¿no? Si no, o sea, no sé si estos ejercicios tendrían ese mismo interés para quienes estamos aquí juntos, ¿no? Como finalmente, la realidad es que esto es una pequeña obra de teatro, ¿no? Estamos tú y yo haciendo este diálogo que, aunque no está también escrito como las obras que más nos gustan, no deja de ser, no dejamos de tener la gramática, digamos, ¿no? La sintaxis un poco de esta obra de teatro. En mi caso, yo canto con una banda de rock y eso también me da como ese sentimiento, por ejemplo, de estar pendiente de qué está pasando del otro lado y cuál energía puedes traer, etcétera. Entonces, eso siempre es como un tema complejo, pero también voy a hacer esta digresión para hablar un poco de lo que significa hablar o no de lo que uno hace, o sea, después. Creo que en el fondo eso se ha conectado con los procesos de reescritura. Y para mí sí la reescritura es obsesiva. Hubo un momento cuando era muy joven el que estaba tratando de hacer un libro de poemas y quería hacerlo memorizando los poemas mientras caminaba, ¿no? Como construir de memoria los poemas mientras caminaba y luego llegar a escribirlos a la página. Y poco después de eso me enteré de que Wallace Stevens trabajaba así. Digo, Wallace Stevens sí lo hacía bien, ¿verdad? Porque él sí tenía... Pero hay algo que me gusta mucho en la anécdota de Wallace Stevens, que salía de su casa yendo a trabajar a una... Eso lo cuento en el libro en alguna parte. Me gustó tanto que la repetiste, porque está 2 veces. Es cierto, es cierto. Bueno, y la cuento mucho, sí.
Wallace Stevens salía de su casa para ir a la compañía de seguros donde trabajaba y iba componiendo sus poemas de memoria y luego llegaba, los anotaba y claro, luego había que reescribirlo. Lo que me gusta mucho de esto que cuenta Andreu Jaume en el prólogo a la poesía reunida de Wallace Stevens que publicó Lumen, es que dice Andreu Jaume que si ves las fechas, los poemas de Wallace Stevens del verano son más largos que los del invierno. Y eso se me hace muy lindo porque es como el cuerpo se relaciona con un medio ambiente, porque claro, en el verano pues te puedes ir por callecitas y darte la vuelta y en el invierno pues te arropas y vas directo, ¿no? Entonces pues, escribes epigramas, digo yo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, me parece que tiene que ver con revisitar la escritura, que en el fondo decía que esto es como un poco una obra de teatro, pero también es, para mí, esto es un ejercicio de reescritura, ¿no? Además de reescritura, en este caso a 4 manos, que me parece muy bien. Al principio de todo decía, hacía mención a la audacia del libro en el sentido que si bien es un libro, vamos a decir así, teórico, digamos, hay muchas hipótesis, hay teorías, está plagado de citas. Sin embargo, vos, creo yo, consciente o inconscientemente, tratás de dinamitar eso con las confesiones, con la parte autobiográfica, digamos, ¿no? Tu relación con el alcohol, con las drogas, por esos pasajes, ¿no? Entonces, en ese sentido decía lo del relato autobiográfico, ¿no? Como me daba también la impresión de que el libro estaba buscando su propio género, ¿no es cierto? Para no caer sobre ninguno que ya estuviera demasiado clasificado, demasiado predecible, digamos, ¿no? Pero quería volver un segundo a la cuestión del Zen que sobrevuela todo y porque a la vez me parece que autoriza una doble lectura del título, ¿no? Suerte de principiante, como la expresión, digamos, que se utiliza siempre, pero también como especie de principiante, ¿no? Como que, digamos, vos te pones siempre en aprendiz. Bueno, eso se ve mucho en todo el pasaje dedicado a David Huerta que vos considerás y ponderás como maestro, ¿no? No sé si esto te dice algo. Sí, totalmente. Y además creo que se puede conectar. Aquí voy a tomar el aspecto autobiográfico para conectarlo con el tema del Zen, porque yo me acerqué por primera vez al Zen. Bueno, todos nos acercamos alguna vez al Zen a través de una conversación de Borges, y etcétera, ¿no? Esas lecturas de juventud. Luego, en 2014, estuve un breve tiempo en Japón. Y hay un pequeño acercamiento, digamos, a la plasticidad y al mundo material relacionado con el Zen. En 2017 estuve 2 meses viviendo en Shanghái, que es otro tipo de budismo, más barroco y más extraño, pero que tiene, bueno, estas conexiones. Y digamos que estaba sensibilizado a esa cultura material en la medida en la que sigue siendo, por supuesto, completamente extraña para mí. Pero además estaba sensibilizado física y orgánicamente porque durante justo ese periodo de mi vida es el periodo en el que consumí más alcohol y drogas de todo el tiempo. Y en mayo de 2018, tomé la decisión de entrar a rehabilitación durante 3 meses. Y es un paso particular que tienes que dar, el salto que tiene que ver con la conexión con lo espiritual, ¿no? Y por distintas razones para mí era muy difícil hacer esa conexión con el mundo que conocía, con el lenguaje que estaba más cerca. Tuve que recurrir, pues, un truco que cada quien encuentra sus trucos, ¿no? Para mover un poco Entonces a mí me funcionó en ese momento el truco de conectar con aquello de lo que era absolutamente ignorante y de lo que
soy absolutamente ignorante y con lo que puedo conectar de una manera muy visceral y errónea y sin un conocimiento profundo ni lingüístico, ni biográfico, ni etcétera. Entonces, bueno, lo que pasó es que me volqué en el estudio del Zen en los últimos años y este libro, aunque no es en absoluto un libro acerca del Zen, sí está atravesado por la experiencia de la lectura y de la práctica, porque para mí eso, y eso lo aprendí de ese mundo, la única cosa con la que puedes conectar es tu torpeza frente a lo que podría decir que es la realidad espiritual. Es lo que Mircea Eliade llama un misticismo fisiológico, ¿no? Y esa noción, la del misticismo fisiológico, me interesó mucho. En el Zen hay mucha conexión, hay muchas instrucciones básicas. Esto me da pie a subrayar que el tema de la respiración es muy central en el libro, ¿no? Y antes que me digas algo al respecto, quería agregar una cuestión con respecto a la respiración, que me gusta cómo cortejas, porque siempre se habla de la respiración cuando se habla de escritura con respecto a la puntuación, a la dicción, etcétera, ¿no es cierto? Pero vos no tocás ese tema, vos le das, abrís el plano, vamos a decir, y la conectás con otras cuestiones, ¿no? Como las que venís comentando. Sí, bueno, para mí hay una forma de la puntuación que no es la puntuación, y es una cosa que está contada ahí en el primer ensayo, que tiene que ver con un cierto hallazgo. Yo estaba tratando de escribir un texto sobre un momento específico en el que fui a perseguir ballenas en Baja California y no lograba conectar con no lograba aterrizar las imágenes. Y hubo un momento, por ejemplo, esta silla se parece más a la silla que tenía en ese momento, que es una silla en la que te puedes hundir un poco, ¿no? Y entonces dejé mi silla, yo decía que era mi silla de escritor, y tomé una silla donde te puedes sentar así. Y entonces pude hacer el pasaje mejor. Y eso puede significar nada, pero a partir de ese momento he pensado mucho en la diferencia en el movimiento de la espalda, por ejemplo, a la hora de escribir. Y yo sé que esto suena como pura ergonomía, pero debajo de eso también vienen otros animales. Diría Lezama Lima, dice que la luz es el primer animal visible de lo invisible. Y esos otros animales invisibles que vienen detrás de esa luz, digamos, es para mí la sensación de que el mundo material cambia ese espacio de la respiración, ¿no? Y claro, esto pues, tiene toda esa vertiente mística que puede ser algo donde uno se pierda y se enrede. A mí me interesa mucho cómo eso puede conectar con la experiencia de este objeto que está aquí y la disposición de esta habitación y también con el pop, porque bueno, esa es otra de las cosas que voy a decir muy rápido. Por ejemplo, esto, el libro abre con un epígrafe de David Bowie y cierra con un verso de Charly García. Entonces no todo es o sea, ahí está esta reflexión y esta búsqueda de una respiración que conecte con lo espiritual, pero yo pienso que esa respiración que puede conectar con lo espiritual está atravesada por la vida cotidiana y por las cosas más básicas. Vos venís de la poesía y sin embargo el libro no pretende ser lírico ni poético, excepto que sí se ocupa de muchos poemas. Y al respecto quería señalarte una frase que vos salís un poco al cruce de esa cuestión que se discute siempre si los novelistas leen o no poesía. Y vos decís que no es tan así, que conocés novelistas que leen poesía. Que
quizás el porcentaje en la Argentina lo vamos a ver reducido, me parece, por lo que uno sondea, digamos, ¿no? Pero me interesa saber por qué te detuviste en esa cuestión. Bueno, primero pienso que la discusión acerca de los géneros, es relevante siempre, pero es más relevante en un momento como este, donde hay transiciones tan interesantes. Dice Alberto Vital que los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad, que es una idea que me interesa en la medida en la que podríamos primero trasladarla a no solo a la noción de género literario, sino a la noción de género period, ¿no? O sea, ahí está cómo los géneros expresan la sociedad en la que vivimos. Nos guste o no, más allá de con qué estés de acuerdo y cuál sea tu ideología, me parece muy evidente que vivimos en una sociedad de gran hibridez en la noción de género. Y asumir eso como parte de nuestra cultura para mí es relevante. En esa medida, a mí me ha interesado mucho practicar géneros muy distintos, me interesa mucho la transtextualidad, soy un transtextual absoluto. Entonces, en esa medida también he visto cómo trabajan otros autores, otras autoras, y yo percibo primero percibo que, igual estoy equivocado, que muchos prosistas... No, que muchos prosistas dicen que, o sea, actúan como si no leyeran poesía y pretenden no leer poesía. Y yo pienso que es un poco como esos güeyes que saben bailar, pero no bailan porque no vayan a pensar que son débiles, que es porque los hombres duros no bailan, ¿no? A mí me encanta bailar. Pienso que es difícil que solo no digas no leo, no me interesa leer poesía y haya cierto fraseo, ¿no? Ahí. Yo pienso que hay una conexión ahí. Pero independientemente de mi opinión al respecto, sí me queda muy claro que, no sé, voy a hablar de autores y autoras que están como más cerca de mi generación en México, como Cristina Rivera Garza, o Fernanda Melchor, o Luis Jorge Bone. Algunos quizás les suenen, otros no, pero son voces que evidentemente tienen una formación muy sólida en el ámbito de la poesía y tienen opiniones fuertes acerca de la poesía. Y también creo que una de las cosas por las que Ben Clark, que está aquí, que es poeta, no me dejará mentir, una de las cosas que hacen que los novelistas, sobre todo las novelistas, nos vean así como de reojo es porque el mundo de la poesía tiene esta cosa un poco canalla, ¿no? Y hay como, sí, no se quieren juntar con nosotros, ¿no? Pero en realidad creo que en el fondo sí hay esa pulsión. En algún momento Aroa Moreno decía que ay, los poetas siempre están ahí con sus discusiones, pero luego también dijo, bueno, pero yo también escribo poesía. O sea, como que hay ese territorio de hermandad extraña y como, sí, somos como los hermanos feos de la familia. El libro tiene unas cuantas humoradas muy simpáticas. Una de ellas, que puede ser una falacia porque ya por anticipado son escritores superiores, pero digamos, vos en un momento decís que el alcohol le hizo mucho mejor a Bukowski y a Scott Fitzgerald que el correr a Murakami, ¿no? Sí, bueno, es que Murakami no me gusta. Esa es como la resolución. Y yo sí creo que Scott Fitzgerald beber lo destruyó y lo convirtió en un tremendo prosista también. Y Murakami pienso que le da, eso es lo que creo yo, que le da demasiada importancia a las cosas que hace para ser escritor. Y ese para mí es un tema, o sea, a mí me gustó mucho escribir este libro, lo disfruté realmente. Pero ahora pienso que
pues está allá. Y muchas de estas experiencias, estoy tratando de describir lo que sentimos aquí como parte de un proceso y tratando de responder también, pero en realidad no estamos presentando este libro. Sí estamos presentando este libro, pero en realidad estamos hablando de muchas otras cosas. Porque no creo que pueda que darle tanta importancia a algo que sabes hacer te haga mejor escritor, ¿no? Para mí ese es un problema que yo tengo con Murakami como escritor. Pienso que le cuesta a una novela llegar a donde Raymond Carver llegaba en 8 páginas, por ejemplo, ¿no? Y pienso que es porque esto que tiene que decir le parece súper importante, ¿no? Y a veces pienso que una de las cosas que hacen que la literatura funcione, a lo mejor estoy diciendo una tontería, también puede ser, pero pienso que una de las cosas que hacen que la literatura funcione es que uno esté consciente de que tampoco es, decía un músico de jazz, tampoco es hacer una nave espacial. O sea, una novela no es una nave espacial, es una novela. Me hago y te hago una pregunta ingenua. Si las adicciones, sea el alcohol, la droga, bailar, buscan ser un descanso, o para vos representaron eso, buscaron ser un descanso de la adicción de la escritura, o buscaron, o vos, el protagonista, o las personas como Fitzgerald, Bukowski, según tu punto de vista, buscaron en esas otras adicciones una fuerza que tuviera la misma resonancia, la misma potencia que la escritura, para no bajar, justamente, como los dos caminos posibles, ¿no? Como pausa, como descanso, o no, como un continuo, ¿no? Mantener ese continuo de una adicción a la otra, de la escritura a la droga, a la música, al alcohol. Claro, yo creo que la pregunta que está en el fondo es esa pregunta acerca de vida y literatura, ¿no? O sea, debajo de eso está el discurso de las armas y las letras del Quijote, ¿no? Es como que vas a ir a la guerra o vas a ser un letrado. Y esa noción yo creo que nos atañe a todos, nos atañe como civilización, pienso ingenuamente, pero más allá de eso, podría plantear una, no sé si es una poética, pero sí es una forma de pensar en el oficio. Y es que yo pienso que el oficio es como la naranja mecánica de 1974. Perdón por mencionarla en este país, pero que es todos la Holanda de 1974, quiero decir, la selección de fútbol. Todos defienden, todos atacan. Y creo que, digamos, para mí la respuesta en ese sentido sería el alcohol. Mientras el alcohol funciona como un conector del proceso de escritura, tiene sentido. Para mí tuvo sentido durante muchos años. Y significaba eso, significaba mantener el ritmo, significaba salir de la literatura, significaba conectar con otras personas, significaba las drogas, sobre todo, como el nivel de paranoia que en algún momento experimenté después de consumir drogas. No podría haber llegado a ciertas visiones, a ciertas imágenes de la literatura sin eso. Lo que creo que de lo que se trata para mí es de en qué momento se rompen esos ligamentos entre cualquiera de las cosas que hagas, correr o beber, ¿no? O ver películas, con el proceso de la experiencia de creación. Porque yo creo que el proceso... Y creo que muchos de los que estamos aquí pensamos así, no sé, que, o sea, uno cuando quiere escribir o pintar, estás ahí todo el tiempo, ¿no? Estás ahí en el sexo, estás ahí en la escuela, estás ahí cuando estás viendo una película. Lo que estoy diciendo yo sé que es muy romántico y cursi y muy ingenuo, pero da igual, porque no puedo pensarlo de otra manera. Y entonces, la razón por la que yo no bebo ahora, por ejemplo, no es la única, pero la principal razón por la que no bebo ahora es la misma razón por la que bebía muchísimo antes, que es para poder escribir mañana. Perdón por la cursilería. Si te parece, Julián,
abrimos un poco el juego a la gente que vino. Y si alguno quiere comentar o preguntar algo, avanti. Qué serios. Eso. Para tomar la iniciativa, ¿no? En esto que mencionabas acerca de las experiencias con los excesos, ¿no? ¿Cómo influenciaba en tu proceso creativo, ¿no? El proceso de estar en estos excesos y en estas exploraciones de fuera de la percepción normal tuya, ¿cómo podía llegar a afectar en tu proceso creativo, más allá de cómo profundizar en otra visión? Ya, mira, voy a poner un ejemplo muy específico. En el año en el año 2000, yo empecé a consumir cocaína en los 90. Tuve mi primer intento de rehab, imagínate, en los 90. Tuve mi primer intento de rehab en el año 2000. Y en el año 2000 estuve primero con la malilla, le decimos en México, ¿no? El tiempo que tardas en que se te pase el síndrome de abstinencia. Y luego me levanté y durante 2 semanas escribí un libro de menos de 100 páginas que se llama Cocaína Manual de Usuario. No había consumido más que agua y refrescos durante un periodo previo, digamos, y luego escribí ese libro y luego lo metí en un cajón y estuvo ahí un par de años y luego yo tuve una recaída, primera recaída así intensa, y entonces lo que hacía es que sacaba ese manuscrito cuando me habían puesto unas rayas y no podía escribir nada, pero podía corregir con un nivel de obsesión y paranoia que me hacía quedarme en un párrafo durante 4 o 5 horas, escribiendo, borrando, reescribiendo, y ese libro está hecho así, con un envión así como muy fuerte de 2 semanas de sobriedad y luego con un par de años de reescritura obsesiva de casi frase por frase una y otra vez, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo como muy pragmático, ¿no? Escribí una novela que se llama Canción de Tumba en un proceso complicado, sobre todo la primera parte de la primera versión, digamos, del libro, porque yo estaba en una vida normal, bebiendo, bueno, normal entre comillas, no con tremendos excesos, pero con la vida así como muy suelta. Y entonces mi madre cayó en el hospital y por supuesto pues el horario del hospital es tremendo, ¿no? Estar cuidando a un paciente en un hospital son 10, 12 horas con que deja tú las drogas y el alcohol, apenas si puedes comer. Entonces, ese cambio de ritmo, y estás ahí, pero además es tiempo muerto. Entonces, la primera vuelta de la novela la escribí tal cual en el hospital, la primera versión. Luego vienen correcciones, etcétera, ¿no? Pero entonces era como una especie de síndrome de abstinencia mezclado con la angustia de estar esperando la muerte junto con cuidar a una persona que está enferma, muy enferma, que si alguien de ustedes lo ha hecho saben que es una cosa físicamente muy desgastante. Entonces, no sé, quizás son los ejemplos que se me ocurren en este momento. Sí, ahora me disparaste una cosa que había apuntado en algún momento. A propósito del Zen, pero a propósito también de las adicciones, en el sentido que pareciera que lo que uno necesitara como escritor es disciplinarse, por las buenas o por las malas, ¿no es cierto? Entonces quizás las adicciones mismas son una manera de disciplinarse con retardo, ¿no es cierto? En el momento que llega la rehabilitación. Sí, eso puede ser. Yo en algún momento, eso es uno de los chistes familiares, domésticos, ¿no? En la casa, porque alguien me preguntaba cómo había sido el proceso de rehabilitación. Y yo digo, bueno, yo me di cuenta de que tengo mucha disciplina. Porque para ser un buen borracho se requiere, quien lo sea, lo sabe, una disciplina de hierro, ¿no? Horarios precisos, espacios determinados, ¿no? Saber a qué hora cierran el lugar, todas esas cosas, ¿no?
una información, ¿no? Se requiere resistencia física. ¿No? Uno no puede estar bebiendo y tomarse 2 tragos y caerse, ¿no? Tienes que aguantar físicamente. Entonces, disciplina, resistencia física, tolerancia al dolor. Ese tipo de habilidades, yo descubrí, ahora lo que hago es que corro 6 kilómetros diarios, hago 45 minutos de pesas diarios, subo y bajo 1 kilómetro de escaleras. Y lo único es como, pues, cambié la... Ojalá que no, pero al menos, a lo mejor por eso escribo menos. Pero sí es un riesgo, también tienes razón. ¿Algún otro comentario o pregunta? Alguien iba a preguntar algo allá atrás. Creo. ¿No? Bueno, quería hacer una pregunta. Bueno, estamos hablando, Julián estaba hablando que está bueno el tema de la disciplina, el sufrimiento, digamos, todo lo que conlleva dedicarse a leer, a escribir permanentemente durante 20, 30, 40, 50 años, que es lo que están los escritores por lo general escribiendo. Y también la cuestión del autobiográfico y de pronto cómo el escritor que comienza de pronto con excesos, algún tipo de incorrección política o, bueno, las adicciones, el alcoholismo, ¿no? De pronto va cambiando y, bueno, deja de tomar, empieza a hacer una vida más tranquila, un poco por la edad, otro poco también por cómo cambia la sociedad, el mundo, y cómo afecta eso, digamos, lo que él escribe, ¿no? En ese periodo. ¿Cuánto de la vida, aunque el escritor es muy autobiográfico, también cuánto de la vida o de esa cosa social influye en su escritura? De hecho, cambia su vida la escritura. Pasa de ser una persona con ciertas componentes quizá mal vistos socialmente y de pronto se va corrigiendo y va profesionalizándose, institucionalizándose. Entonces, digamos, toda esa etapa, como un escritor, un artista cambia tanto, ¿no? Digamos, cómo la vida lo cambia y quizás en otras actividades humanas, esta es un poco la pregunta, no sucede, ¿no? No sé si en otras actividades, la arquitectura, la ingeniería, la medicina, hay un cambio tan profundo. Sí, es una buena pregunta, no lo sé yo tampoco. Lo que sí creo es que de algún modo en el medio en el que estemos y por más que nos resistamos a ello, sí creo que hay una cierta edad en la que uno se institucionaliza, ¿no? Y lo que institucionaliza, creo yo, no es tanto, o sea, no es una cosa voluntaria y creo que es una cosa que mira, yo vivo vivimos en un departamento y abajo está el Banco del Bienestar, que da las becas a los adultos mayores, que dan una cantidad de dinero en México. Es uno de los programas buenos de los últimos gobiernos de izquierda. Dan una cantidad de dinero, apoyo a las personas de la tercera edad. Para nosotros eso es todo un tema, porque sales y siempre están atravesados en la puerta, ¿no? Entonces tienes que decirle, me da permiso, por favor, y todo ese rollo. Y entonces, invariablemente, te miran así como de arriba abajo, como si, o sea, yo estoy formado aquí, ¿qué haces tú saliendo de tu casa cuando yo estoy formado? Porque son personas de la tercera edad, son personas mayores, son una institución. Entonces, yo lo que creo es que a mi edad, lo que haga va a ser de algún modo institucional. Si yo sigo bebiendo y me drogo hasta morir, voy a ser una institución, y si dejo de beber, voy a ser una institución, y si... Mira, yo vivo en una ciudad donde, en Saltillo, yo nací en Acapulco y vivo en Saltillo, no aceptan a la gente de otras ciudades, se tardan muchos años, yo he vivido ahí desde los 17 y se tardan mucho en aceptarte como un saltillense si no naciste ahí, porque es una sociedad muy cerrada. Bueno, el año pasado me dieron una cosa que se llama Profeta en su tierra, que es como que ya finalmente te aceptaron como local. Entonces ya me jodí, haga lo que haga, ya me jodí, porque tengo 54 años. Entonces,
Sí, creo que un poco pienso en lo que le decían a Allen Ginsberg, ¿no? A Allen Ginsberg le dijeron alguna vez, es que usted da clases en Berkeley. Y él dijo, pues sí. Dice, pues ahí hay chicos muy inteligentes y muy guapos, y pues ahí me gusta dar clases. Dice, pero le pagan mucho dinero por dar clases ahí. Y dijo, pues sí. ¿Y qué hace al respecto, siendo usted un poeta revolucionario? Y dijo, pues me lo gasto lo más rápido que puedo. Entonces, no sé, pienso eso. Pienso que la única cosa que puedes hacer con la institucionalidad, la que sea que te haya tocado, es tratar de burlarte un poco de ella. Y no sé. Yo tengo 54 años, tengo un nieto de 11 años, porque yo fui papá precoz con un hijo que fue papá precoz. Y hoy mi nieto me mandó por primera vez un mensaje por WhatsApp. Entonces, para mí eso pone muchas cosas en perspectiva, ¿no? Bueno, creo que estamos todos menos mareados que al entrar. No sé si alguno más quiere preguntar algo. Si no, agradecerte, Julián, por la presentación y a ustedes por haber venido, ¿eh?